Le hacía un comentario a Diolkis ayer, le decía que una de las cosas que me gusta de Sal y Luz es que las celebraciones son en la noche. Siento como que cuando las celebraciones son en la mañana, sabemos que habrá un grupo que entiende que es más cómodo porque ya cubrió su espacio de tiempo, su espacio de tiempo, y ya tiene todo el día para hacer. Pero yo desde que tengo la oportunidad de hablar con algunos pastores, yo lo motivo a que analicen mucho siempre la realidad de las celebraciones nocturnas, porque los domingos en la mañana se compiten con muchas cosas. La gente tiene el chi de descanso los domingos, porque por lo regular la gente trabaja de lunes a sábado, salvo algunos privilegiados que nada más trabajan de lunes a viernes, pero por lo regular la gente trabaja de lunes a sábado. Entonces, cuando tienes que despertarte en la mañana y tú tienes 2 o 3 hijos, la cantidad de matrimonios que vienen a la congregación en la mañana disgustados son enormes. Yo tengo un sueño de algún día hacer una encuesta de eso y hacer un estudio en 5 o 6 congregaciones. ¿Qué tanta dificultad usted tuvo para venir en la mañana? Y la verdad que cada vez que nos reunimos en la mañana es un reto. Quiero felicitar al trabajo que hicieron las maestras de los niños con el esfuerzo de que los niños fueran partícipes y también expresaran su gratitud hoy, Día de los Padres. Y son de las pequeñas cosas que nosotros vamos estableciendo como modelo, como fin y propósito de que los niños vayan observando qué debemos de hacer y cómo debemos de honrar. Quiero felicitar de manera pública a todos los padres que hoy dicen presente, agradeciendo siempre la oportunidad que Dios nos dio a nosotros. Y siempre que, así como Osvaldo decía que la palabra pesa, realmente hay palabras que por diseño pesan, aunque por implementación quien la lleva sea ligera. Ligera en el sentido de que quizás no lo asumen con el nivel de responsabilidad que ésta amerita, y en su labor terminan muchas veces siendo de manera irresponsable. Entonces quiero felicitar a todos los que son los padres que de una forma u otra han luchado, los que están en comienzo, como Gilbert y Madiel, que creo que son los padres más jóvenes ahora mismo, los que tienen un niño más pequeño, ¿verdad? O hay Wilmer. Bueno, pero Wellington ya tiene una hija más grande. Tenemos padres que tienen su hijo de manera biológica y otros que todavía están en el propósito de Dios y no han sido concebidos. También quiero felicitar a mi padre. Hoy Día de los Padres, siempre todo el mundo conoce la característica. Y fue muy extraño algo que pasó hoy con 2 felicitaciones que papi recibió hoy. Bueno, 3. Y quiero resaltarla porque a veces uno no entiende las cosas de la vida. La primera felicitación que papi recibe, la recibe Gina. Y Gina dice, me siento orgullosa de ser club. Y a veces, y no es bullying. Y en el día a día, yo a veces me veo en el medio de conflictos familiares y a veces papi me llama y me dice, yo no sé qué vamos a hacer con Gina.
Y, y cada vez que papi entra en ese nivel de incomodidad, a mí me gusta preguntarle, ¿qué se siente pelear con tu clown? Ya no puedo revelar tanto. Entonces, y en el caso de los dos Johnny, no voy a decir quién, pero nosotros siempre relajamos, que hay un Johnny bueno y un malo. No vamos a decir quién. Juzguen ustedes. Pero quiero resaltar, ¿por qué yo quiero resaltar esto? Señores, los que no conocen, yo creo que no han habido dos personas aquí, que haya aquí en este lugar, con las que papi, que hayan peleado más que los dos Johnny. Yo creo que no hay dos personas más. Yo creo que no va. ¿Y por qué yo quiero resaltar esto? Porque a veces tú no sabes de dónde saldrá la gratitud. Porque la Biblia dice que al que tiene más, al que más se le perdona, es el que más agradece. Y a veces nosotros no tenemos como esos conflictos y ese choque con personas en el día a día. Y cuando nos toca honrar y agradecer, entonces se nos pasa por alto honrar y agradecer. Sin embargo, a veces la honra viene de aquellas personas que generan como tanto conflicto y como que chocan tanto. Y he de reconocer esos tipos de cosas porque yo digo, wow, uno hace análisis. También quiero felicitar a Radamés, que hizo el intento de traer todos sus hijos hoy Día de los Padres, aunque quizás no pudieran estar todos presentes. Yo recuerdo que hace 7, 8 años una enseñanza donde decía que lo único que la Biblia establece que el hombre conserva después de la muerte es la familia. Lo único que se conserva después de la muerte, se pierde lo material, se pierde todo el dinero. Sin embargo, la familia, y a veces nosotros en cuanto a la administración de nuestra familia, tendemos a ser tan irresponsables en lo que nosotros hacemos y descuidamos el día a día de esos detalles. Y todos nosotros tenemos ese gran reto de saber qué vamos a hacer. Y ¿por qué yo digo esto? Porque Radamés te podrá dar una receta de cómo se hace un pan. Y todo el que haga exactamente esos pasos, es muy difícil que no tenga un pan. O alguien que haga bizcocho, te haga una receta de cómo hacer bizcocho. O en el picapollo yo te digo, mira, pon un picapollo a 325 grados por 15 a 17 minutos y tú puedes sacarlo a ojos cerrados que no está crudo. Pero que garantizar que tu hijo salga alineado o que ame a Dios es muy difícil. A veces el método que Juan utilizó no le funciona a Pedro, y el método que Pedro utilizó no le funciona a Lucas, y el método que Lucas utilizó no le funciona a José. Entonces son como cosas tan extrañas y uno se pregunta, entonces, ¿cómo nosotros vamos a establecer una línea donde podamos instalar un estándar que sea funcional a cada padre? ¿Cómo vamos a hacer eso? Que podamos hacer una línea que sea funcional a cada padre. Y cada vez que llegan estos días, uno se pone a pensar mucho, porque estos días, Día de los Padres, Día de los Enamorados, Día de las Madres, siempre se llenan de tantas emociones. Y hay dos cosas que siempre se resaltan en estos días. La primera cosa que se resalta por regular, aquellos que
tienden siempre a generar un regalo para el Día de los Padres. Y aquellos que que se levantan con el argumento de que yo no nada más tengo que felicitar a mi padre o mi madre de acuerdo al día que se esté celebrando, que no es nada más solo día, que yo tengo que felicitar a mi padre diario. Eso es cierto. El asunto está que por lo regular quienes generan ese argumento no lo hacen en el día a día. Entonces tú dirás, bueno, ¿cómo vamos a establecer un parámetro de que esto sí se pueda utilizar? Rosángela leyó en Efesios 6 el primer mandamiento con promesa, que este es un mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre. Entonces, ¿cómo nosotros como iglesia podemos establecer estándares de lo que es criar hijos, estándares de padres que puedan ser conforme al diseño de Dios y que a toditos nosotros nos funcione? Porque cada quien empieza una carrera y muchas veces en un momento alguien me llama para hablarme acerca del comportamiento de un hijo y me dice, ¿cómo tú vas a aconsejar a ese papá? Y yo, bueno, es que posiblemente ni él sabe qué hacer. No siempre nosotros tendremos la respuesta. Y quiero decirle que a veces a mí me han llamado para resolver conflictos o mediar entre conflictos. Y yo le he dicho a las personas, mira, lo que tú estás experimentando, yo no sé qué decirte. No tengo respuesta. Y una de las cosas que le he dicho, mira, el hecho de que seamos pastores no quiere decir que para todo tendremos una respuesta. Pero si algo te podemos garantizar, que si hay que llorar, vamos a llorar juntos entonces. Y si hay que buscarte el pañuelo para secarte la lágrima, vamos a secártela. Porque no siempre tendremos como esa respuesta, no siempre vamos a decir, no siempre tendremos la solución correcta, no siempre te podremos dar el consejo correcto para tú resolver tu problema matrimonial. Y al final, a veces al final uno también cree que tiene el consejo correcto y al final tú terminas haciendo lo que tú quieras. Entonces, como que no hay una línea correcta en cuanto a esto. Entonces yo meditando acerca de hoy, llegué a un Salmo 11.3. Salmo 11.3. Dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué no ha de hacer el justo? Si los fundamentos fueran destruidos, ¿qué no ha de hacer el justo? En el desarrollo de lo que esta tarea titánica de los padres, yo puedo mencionar 3 tipos de padre. De acuerdo a lo que nosotros vivimos, 3 tipos de padres. Tenemos el padre natural o el padre biológico, que es aquel que procrea. No necesariamente todo aquel padre biológico que procrea termina criando. Incluso tenemos algunos que somos víctimas o han sido víctimas de que dicen, padre no es quien crea, sino quien, ¿cómo que se dice? No es quien engendra, sino quien cría. Tenemos un padre biológico que por lo regular pone el semen para procrear. Y yo quiero atacar algo porque yo sé que algunos de nosotros, producto de la forma en que nosotros hemos venido a la tierra y por algunas cosas que nos han pasado, nuestros padres han fallecido, otros han pasado ciertas cosas, que es importante que nosotros entendamos. Una de las cosas que está pasando aquí en República Dominicana es una discusión en el Código Penal. El Código Penal está estancado ahora mismo por la aprobación acerca de lo que es el aborto. Y está detenido por un problema constitucional. El artículo 37 de la Constitución dice que el Estado tiene que cuidar la vida desde la concepción. El debate se centra en cuándo se concibe la vida. Y yo quiero trasladar ese debate a la iglesia, pero no para hablar de aborto, sino cuándo se concibe la vida. ¿Cuándo podemos decir que llegamos a ser? ¿Cuándo podemos decir que llegamos a existir?
¿Cuándo se concibe la vida? Y es importante que nosotros tengamos definiciones claras acerca de cuándo se concibe la vida, porque el tú poder definir de manera clara cuándo se concibe la vida, te permitirá entonces poder superar cualquier elemento que se dé en el camino. ¿Cuándo se concibe la vida? Ayer citaba en un taller que estábamos en Boca Chica, citamos un argumento de Ortega y Gasset que lo repetimos de muchas veces, y dice Ortega y Gasset: a nosotros la vida nos llegó de pronto. De pronto tuve conciencia de que existía. De pronto me di cuenta que existo. La mayoría de ustedes en ningún momento tuvieron conciencia de en cuando sus padres estaban trabajando para concebirlo. Si alguno de ustedes le preguntaron, si alguno de ustedes participó de la pregunta cuando le dijeron: ¿tú querías ser padre del que te engendró? Antes de llegar a ser, a nadie se nos preguntó eso. A nadie se nos preguntó de qué familia queríamos nacer, en qué país queríamos habitar. Yo sé que muchos de nosotros, aunque no quisiéramos negar nuestros padres, algunos tuviésemos cambios en cuanto a en qué país nacer. Otros hubiesen querido nacer en Estados Unidos, en Europa, otros en África porque tienen un instinto de misiones. Sí. Todo el mundo hubiese, por lo menos, si a alguno de nosotros se nos diera la oportunidad de cambiar algo de nuestro origen, hiciera algún cambio. Quizá no cambiara el papá, a veces pudiera cambiar la mamá, o si quizá no cambia los dos, cambia uno de los dos. Alguien que quizá, o qué hijo de los que están aquí en un momento no quiso que le cambiaran a su hermano. Cualquiera, si tuviera la oportunidad de cambiar algo en su origen, lo hiciera. O algunos quisieran cambiar el color con el que nació, o otros quisieran nacer con los cabellos de otra forma. Yo no quiero quisiera unos cabellos lacios, que no tuviera, cualquiera quisiera, o el color. O quizá la familia donde cayó, yo quisiera una familia de abundancia de recursos y no de escasez. Algunos quisiera también, ¿verdad? Sin embargo, a nadie se nos preguntó esas cosas. Nosotros, en cuanto a esa decisión, somos agentes pasivos, porque de pronto tuvimos conciencia de que existimos y estamos aquí en la tierra. Y algo que enseñábamos ayer, que quiero resaltarlo en cuanto concibe la vida, porque esto nos va a dar una orientación en cuanto a lo que es el ser padre. ¿Cuándo comienza la vida? ¿Cuándo comienza la vida? Entonces, tu vida comienza cuando tus padres se unieron en una relación íntima y procrearon y concibieron ese embrión que hoy tú naces. ¿O dónde comienza la vida tuya? La Biblia nos enseña dos parámetros que nos permiten a nosotros tener un paralelo de cómo Dios piensa. El primer parámetro aparece en el Sermón del Monte, cuando dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se le abrirá. Y dice: porque todo aquel que busca encuentra, y todo aquel que toca se le abre, y todo aquel que llama se le oirá. Y en el prólogo establece Jesús una enseñanza acerca de eso. Y dice: ¿qué padre entre vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si su hijo le pide pescado, le dará una serpiente. Y aquí hace la comparación y dice: si vosotros, siendo malos, dais buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos? O si no, vamos al libro de Romanos, en el capítulo 1, a partir del verso 17 al 25, cuando dice que las cosas de Dios nos son dadas a conocer, su eterno poder y su deidad, por medio de las cosas creadas. Esto nos permite a nosotros entender que una de las cosas de cómo Dios piensa, podemos utilizar un paralelo, por lo menos, entre lo que es el hombre
para entender más o menos de cómo es Dios. Y una de las cosas que el hombre hace es que el hombre primero piensa y después acciona. El hombre antes de concebir, primero, antes de concebir en lo material, primero se concibió, ¿en dónde? En la mente. Por lo tanto, el hombre, antes de llegar a nacer, primero fue concebido en la mente de Dios. Y es importante que nosotros podamos desconectar esa vinculación con el padre biológico, porque cuando nosotros podemos desconectar esa vinculación con el padre biológico, entonces todo maltrato y todo mal vivir que quizás algunos de nosotros experimentamos de nuestros padres biológicos, podemos entender que antes de que mi padre biológico me concibiera, yo fui concebido en la mente de Dios. Y por eso es importante que usted sepa dónde para ti, en qué momento comenzó la vida. En dónde se da la concesión tuya. Y cuando nosotros podemos saber que yo fui concebido en la mente de Dios, entonces todo maltrato de que me violaron, de que me abandonaron, de que mi padre murió, de que no conocí quién era, de que recuerdo algo que pasó. Entonces yo entiendo que antes de yo tener un padre biológico, yo nací primero en un padre espiritual que es Dios. Entonces cuando yo me desconecto del padre biológico, si pasa algo con mi padre biológico, yo entiendo que el padre biológico no fue primero, sino que fue primero Dios. Entonces, parte del desafío que nosotros tenemos es que muchas veces nosotros no entendemos que primero fuimos concebidos en la mente de Dios y que Él fue nuestro primer padre y que es nuestro primer padre. Y muchas veces aquel padre que lo tiene todo, que en Él habita la plenitud, donde nos ha dado todo a nosotros y en Él estamos completos, y Él nos da todos los recursos y nosotros estamos a veces pasando una vida de escasez y de miseria emocional, mendigando a veces un afecto de un padre biológico cuando a veces tenemos todo de un padre espiritual. Por eso es importante saber en qué momento comienza la vida. ¿En qué momento comienza la vida? Entonces, como Dios, entonces nosotros primero no concibe. ¿Y cuál es el semen que nos concibe a nosotros, que produce la concepción? Lo primero es que antes de que el hombre crea, primero tiene un propósito. Por ejemplo, nadie compra un vehículo si primero no tiene el propósito de para qué lo va a usar. Aunque el propósito sea correcto o incorrecto, aunque sea de malgastar, cualquiera. Muchos de ustedes quieren ser ricos. Bueno, ¿por qué yo quiero ser rico? Bueno, para alimentar. Bueno, tiene un propósito. Aunque sea malo, pero tiene. Entonces, el ser, antes de concebir, primero tiene un propósito. Y el propósito, entonces, engendra la acción. Una pareja de esposos dicen, queremos tener un hijo. Y ese propósito de tener hijos despliega un sinnúmero de acciones para empezar a lograr que ese propósito entonces se llegue a cumplir. Entonces Dios engendra un propósito y ese propósito entonces es que nos da a nosotros la razón de existir. Por lo tanto, ninguno de los que estamos aquí nacemos producto de la unión de padre o mami. Nosotros nacimos porque primero nos engendró un propósito. Pero yo no quiero que usted se lleve para su casa ahora que cada uno de ustedes tiene un propósito individual, sino que este propósito se llama propósito eterno, la cual tú no vienes como director del propósito, sino como colaborador del propósito de Dios. Entonces a ti te dan la razón de existencia, se llama propósito, que viene a engendrarte para que tú vengas a colaborar en una tarea que no es tuya, sino que es de Dios, para que entonces el mérito no crea que reside en la mano tuya, sino que viene de parte de Dios. Entonces cuando Dios esto está engendrando el propósito, entonces a ti
te ponen una mochila. Y esa mochila te la equipan con todos los recursos que tú vas a necesitar para entonces tú ser efectivo en la tarea para el cual tú estás viniendo aquí a la tierra. Y es importante que usted entienda esto, porque muchos de nosotros creemos que cierta habilidad con la que nacemos es producto de que yo soy diferente, y no que a ti te equiparon con esa tarea para que cuando tú vengas en la tierra, en el lugar donde tú vayas, tú vas a ser una semilla donde se espera un fruto. Así como Wellington ha citado en varias prédicas, así como Clark Kent es Superman o Bruce Wayne es Batman, así somos nosotros, somos Cristo por dentro, aunque nos inserten en el área de la medicina, en el área del abogado, en el área de la ingeniería, en el área de la maestría. Por fuera tenemos tenemos la ropa de lo que hacemos, pero por dentro tenemos la ropa de lo que somos. Entonces, donde quiera que nosotros vayamos, nosotros vamos a ser insertados para que esta semilla se espere un fruto. Entonces, como Dios puso en ti esa virtud, para que cuando tú vayas a ese lugar, esa virtud responde a qué? Para que tú seas efectivo en la tarea que estás haciendo. Y yo tengo un testimonio, señores, que no tienen que contármelo, yo lo viví. Hay gente que no dan para algo por más que tú lo intentes. Yo empecé estudiando batería, estudié piano, empecé después piano, después guitarra, intenté cantar y con el canto, ustedes no me han dejado, pero yo no sé si soy bueno todavía. Quizá en el canto sea bueno, pero no me dejan. Sin embargo, hay gente que agarran un instrumento y sin estudiarlo, buscando, salen a camino con eso. Yo también en mi caso, por ejemplo, para las cosas técnicas, yo soy cuadrado, yo no doy con los tornillos, yo como que no veo. No. En la casa, quien pone los tomas corriente y repara los llavinel Easy, yo no doy con eso. Yo no doy con eso. No, de verdad. Aquí en la oficina tengo una impresora y a veces se tranca el papel y la pantalla está diciendo dónde está y yo no lo veo. Pero yo no puedo frustrarme. Yo no puedo frustrarme a entender que yo soy malo en eso y no reconocer en qué Dios puso recursos, en qué Dios me puso virtud, para entonces a esa virtud yo añadirle conocimiento. Es importante que vamos a entender eso, que entonces la vida comienza, ¿dónde comienza la vida? En la mente de Dios. Y esa mente genera un propósito, y este propósito nos dio la razón de por qué nosotros entonces existimos. Y esa existencia entonces nos equiparon a nosotros y nos pusieron en una mochila todos los recursos para nosotros ser efectivos. Y yo sé que hay algunos que están emocionados con lo que estoy diciendo, pero yo quisiera que entiendan el final de la película. Ayer poníamos un ejemplo interesante que quiero volver a ponerlo, y es que ¿quién de ustedes ha tenido, en esta semana fue al gimnasio? Gina. Malaquía, ¿tú fuiste? ¿Como seguridad o haces ejercicio? Sí. Entonces, por ejemplo, tú le preguntas a Gina si ella vio personas haciendo ejercicio de pierna. ¿Tú viste? Pero viste alguna persona. Pero si tú le preguntas a Gina si vio alguna persona que entró en silla de ruedas a hacer ejercicio de pierna. Es imposible. Es imposible. El asunto está que Gina venga y se dedique toda su vida al ejercicio y haga músculo. Y después Gina venga y diga, yo tengo músculo
por todo el esfuerzo que yo hice. Es cierto. Pero tú no tuviese músculos si primero alguien en ti no te puso los músculos. Y esto pasa muchas veces con la música. La gente entiende que yo soy buen pianista porque tengo toda mi vida estudiando piano. Yo soy buen baterista, soy buen bajista porque tengo toda mi vida estudiando eso. Es muy probable que tú te hayas dado bueno por el ejercicio que hayas hecho, pero yo quiero que tú sepas que primero Dios puso en ti la virtud. Y Pedro dice que a la virtud hay que añadirle conocimiento. Si no existiera la virtud, no hubiese nada a que añadirle conocimiento. Esto quita la teoría de por qué nosotros entonces cuando somos músicos decimos que yo puedo tocarle al mundo porque es un trabajo. No, tú no tocas bien porque estudiaste, tú tocas bien porque Dios, cuando te concibió en el propósito, vio que lo que tú necesitabas para tú ser efectivo en lo que venías aquí en la tierra y puso en ti la virtud de la música. Pero esa virtud no te la pusieron para que tú seas grande, sino para que el propósito de Dios se diera a cumplir en el área donde cuando tú vinieras aquí a la tierra te iban a sembrar. Por eso vuelvo y digo que algo que nosotros tenemos que tener conciencia, ¿dónde comienza la vida? ¿Dónde comienza la vida? Yo hablaba con Madiel hace como 2 semanas y hablábamos del tema de la música. Y yo le decía a él, algunos músicos dicen que yo puedo tocar en algún lugar porque es un trabajo. Y yo le pregunté, yo estudié marketing. ¿Qué de malo tuve que me llame Marlboro para que yo les diseñe esa estrategia para que la gente aprenda a consumir más Marlboro? Al final es un trabajo. Al final también es un trabajo. O que me llame la discoteca. Yo necesito una estrategia para que tú me enseñes a que aumente el consumo de alcohol aquí. En el año 70, hubo una persona especialista en relaciones públicas. Él logró un objetivo que después públicamente se arrepintió. Las tabacaleras los contrataron a él. Y esto es importante que usted le preste atención porque el sistema de las tinieblas piensa en el tiempo. Y empezaron a instalar publicidad a esta altura. Hágase de cuenta que este es el piso, para que no crean que porque estoy alto me estoy refiriendo a esta, sino a esta. Y tú te preguntas, ¿qué sentido tiene a la cintura? ¿Qué sentido tiene si los adultos no lo ven? Es que ellos no estaban interesados en los adultos, ellos estaban tratando de motivar a los niños para que cuando tuvieran la mayoría de edad, cuando se le hablara de cigarro, no les sea desconocido, sino que ya lo conecten. Y fue tan fuerte el impacto que él logró, que cuando él vio el resultado, él públicamente se arrepintió de lo que hizo. Todas las virtudes que Dios ha puesto en nosotros no son para yo ganar dinero, ni para que tú seas grande, ni para que tú salgas en las redes sociales, ni para que te hagas famoso. Es para que el propósito de Dios sea cumplido. Y es importante que cada uno de nosotros sepa que aunque yo soy un buen pianista, el pianista es el disfraz que tengo. Pero por dentro tengo la semilla de Dios. Entonces, la primera definición que le dije es el padre biológico. Hablé de 3 padres. El primer padre, el padre biológico. ¿Dónde comienza la vida? Y por eso empecé citando, si han de quitar el fundamento, ¿qué hará de hacer el justo? ¿Por qué yo hablo de fundamento si estoy hablando de padre? Porque para nosotros, entender cuándo comienza la vida tiene que ser un fundamento. Porque son muchos los casos de nosotros que estamos marcados por la realidad que hemos vivido nuestros padres. Muchos. Desde violaciones, desde maltratos verbales, desde abandono, desde fallecimiento, desde mal manejo. Y muchos hemos desarrollado todo un odio a nuestros padres porque todas esas cosas que venimos.
Pero yo quiero que tú sepas que, lamentable el caso, Dios te plantó. Nadie vino a la tierra, sino que lo trajeron. Me trajeron. La vida te llegó de pronto, te trajeron. Tú no decidiste venir, sino que te trajeron. Y aunque tú quieras, aunque no quieras sentirte como te trajeron, y te va a ir mejor que tú dejando de resistirte a que tú entiendas y reconozcas la realidad de lo que tú eres. Porque muchos de nosotros vivimos una vida amargada constantemente. ¿Cuántos de los que están aquí no tienen conflicto en el hogar? ¿Cuántos de los que están aquí no pelean mucho con papá y mamá? ¿Cuántos no viven un conflicto diario? La pregunta que yo te voy a hacer es, ¿hasta cuándo tú vas a estar en ese pleito diario y vas a empezar a conectarte al Padre, no que te engendró biológicamente, sino que te engendró en la eternidad, producto del propósito eterno? ¿Cuándo te vas a conectar a ese Padre? ¿En qué momento te vas a conectar a ese Padre? Y no es igual cuando tú te conectas y empiezas a operar desde el Padre eterno que del Padre biológico, porque el Padre eterno entonces te va a empezar a entender la realidad de tus padres. Y cuando te conectas al Padre eterno, que tú entiendes esta dimensión de lo que Dios está tratando de poder enseñarnos esta noche, cualquier elemento temporal que venga en el camino, tú lo vas a poder subsanar. Y tú vas a ver que tu padre muchas veces actuó de esa forma. Y muchos de ellas va a ser porque en él no estaba la vida. ¿Cuántos de ustedes no han visto casos de algunos enfermos que se orinan, que hacen su necesidad en la cama? ¿Han visto casos de eso? ¿Por qué no lo juzgan? Porque entienden la condición en la que están. Una de las cosas que Dios nos permite a nosotros, que cuando tenemos conciencia de quién es nuestro Padre, nos permite entender la situación de nuestro Padre biológico y en qué condición está. Algunos hijos de los que hoy están aquí, que sus padres no son cristianos, deben de entender que la condición de sus padres es que están muertos. Y un muerto, por más que tú quieras, no tendrá muchas cosas que darte. Te podrá dar sustento, te podrá dar los recursos. Pero si eso no sucede, eso no debe definir el estatus. Muchos de nosotros, por la realidad de que venimos con nuestros padres, hemos decidido dañar todo nuestro futuro por no soltar algo del pasado. Nuestro pasado se nos ha convertido en ancla y no nos permite entonces avanzar, porque cada vez que intentamos generar un avance, entonces nos anclamos. El segundo padre que podemos describir es el padre cultural. El padre cultural es el padre que la cultura ha establecido como padre correcto. Este padre que la cultura ha establecido tiene problemas serios con la realidad de Dios. ¿Y problemas serios por qué? Porque por más que tú quieras, ese estándar muchas veces es un estándar que se ha conformado con el diseño de las tinieblas más que con el diseño de Dios. Es el padre que la cultura dice correcto y dentro de esas cosas podemos generar algunos argumentos. Es el padre cultural ha establecido que tú tienes que hacerte amigo de tus hijos y muchas veces en esa amistad con tus hijos tú has ignorado tu responsabilidad de padre. Y eso es peligroso porque tenemos padres diciendo que mi mamá es mi mejor amiga. Y no es que nosotros nos desarrollemos un vínculo de confianza tan fuerte con nuestro padre que tengamos la confianza de decírselo. Pero muchas amistades entre padre e hijo se dan porque papá no corrige. Y a veces el hijo encuentra un apoyo y como encuentra un apoyo, él termina apoyándote en ti. Como encuentra un apoyo, él termina apoyándose en ti. Porque ve que en ti no encontrará corrección. Esos son como los amigos. Muchos de nosotros tenemos amigos, no porque haya algo íntegro entre nosotros, sino que cada vez que yo le cuento mi cosa, él nunca me dice que estoy mal. Él en ti encuentra un apoyo. Y como encuentra en ti un apoyo,
Entonces muchos de nosotros estamos rodeados de gente que nos apoya más que de que convertirse en amigos. El segundo argumento que ha establecido la cultura es que papá tiene que tratar de brindar todos los recursos que los hijos necesitan, sin importar lo que cueste. Eso nos ha llevado a nosotros a tener padres, a tener 2 trabajos, llegando tardes y los hijos criando las redes sociales, abandonando su responsabilidad de padre, porque yo necesito ser un padre que provee los recursos materiales sin importar los asuntos que deben suceder. Y esto, señores, es necesario que usted lo analice porque muchos padres se han convertido en padre proveedor. Y cuando están en la cama, no quieren que sus hijos sean un hijo proveedor con él. ¿De qué forma parece esto? Hoy hay padres que están internos en asilos de ancianos y sus hijos le cubren todos los gastos. Pero los padres están tristes porque ellos no quieren un hijo que le cubra los gastos. Ellos quieren un hijo que esté con él emocionalmente. Pero el hijo está siendo un hijo proveedor. Él está haciendo lo que tú fuiste, un padre proveedor. Entonces tú fuiste un padre proveedor y cuando estás en la cama, entonces tú no quieres comer del fruto que tú sembraste. Una vez yo di una enseñanza que decía, comiendo del fruto que sembré, que no me lo quiero comer. Muchos de nosotros sembramos el odio y cuando nos lo dan como fruto no lo queremos. Sembramos la mentira y cuando nos lo dan como fruto no lo queremos. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto a estos padres que cuando llaman, dile que no estoy aquí, el hijo te está viendo, que tú estás ahí? Pero cuando es a ti que tu hijo te da la mentira, tú no lo quieres. Pero ¿quién fue que sembró ese fruto? Entonces muchos de nuestros padres son padres proveedores, y quiero decir los padres que están jóvenes, cuando te llegue la vejez, cuando tu hijo te abandone en un asilo de ancianos y que él lo pague y se encargue de que tú comas, se encargue de que a ti no te falte nada, no te va a hacer falta nada, lo único que te va a faltar es él. Pero lo que tú estás haciendo hoy cuando faltas tú, cuando nosotros simplemente somos padres proveedores. Y tenemos que tener cuidado porque es que este es el modelo del estándar del padre cultural. ¿Por qué? Porque la cultura a nosotros sin darnos cuenta nos ha llenado de estándares de deseos que mucho esfuerzo financiero que estamos haciendo es para obtener cosas que posiblemente mañana no las vamos a necesitar. ¿Cuántos padres de los que están aquí hoy se están viendo con la ausencia de sus hijos? Que sus hijos no quieren estar con ellos. Y es bueno que ustedes sepan, señores, que casi en el 90% de los casos, cuando los hijos deciden no estar con los padres, fue porque los padres primero decidieron no estar con los hijos. Sea porque lo cambiaste por los estudios, porque lo cambiaste por el trabajo, porque lo cambiaste por los afanes, tú primero decidiste no estar con él. Por eso quiero que ustedes se motiven. Este viernes tuvimos luz en tu casa y hubieron mucha gente que no participaron de eso. Si no incentivan el trabajo en el hogar con sus hijos, mañana tendrán hijos ausentes cuando estén enfermos y no tendrán razón alguna de por qué justificarlo. El tercer modelo de padre es el padre conforme al diseño de Dios. ¿Y qué padre es este? Este es el padre que se encarga de que nuestros hijos coman del pan de vida y no del pan de las tinieblas, que es el pan de muerte. Donde con un modelo de fe no fingida le da a los hijos de comer de ese pan que nuestros hijos no tendrán hambre jamás. Nuestros hijos muchas veces están teniendo hambre de otro pan porque no le estamos dando el pan de vida. Y tenemos que tener cuidado de qué tanto pan de vida yo le estoy dando a mis hijos.
Y tú no le das pan de vida a tus hijos nada más con lo que tú dices que le enseñas, sino con lo que tu hijo ve a diario que tú haces. Cuando a ti no se te importa congregarte, no se te importa formarte, no se te importa hacer los devocionales, no se te importa participar de la comida espiritual, no se te importa llegar tarde, no se te importa venir como no venir, no se te importa los hermanos, no se te importa la vida de iglesia. Tu hijo no te ve en ningún momento oyendo música, oyendo canciones que son conforme al pan de vida, sino que te ve oyendo música conforme al pan de muerte. Cuando tus hijos están viendo esas cosas, tú lo estás alimentando. Y mañana, cuando él engendre la muerte, sepa que antes de engendrar la muerte, nadie engendra si primero no concibe. Y nadie concibe si primero no hay una semilla. Y esa semilla muchas veces reside en nuestras manos. Y nosotros tenemos la responsabilidad de sembrar en nuestros hijos. Y muchos están viendo que eso es como de luz en tu casa, de sembrar con tus hijos, es una tarea. Miren, yo me propuse, y estoy todavía en fase de prueba, pero me propuse intentar, por lo menos con mi hija, que es la que más entiende, porque el niño todavía no entiende tanto, hacer luz en tu casa diario. Y ella te puede decir que a veces llego cansado y hemos fallado 2 o 3 días, pero tenemos casi un mes. Porque cuando yo vi la realidad, me di cuenta que una vez al mes no es suficiente. Pero ningún accional que yo haga o que yo le motive a ustedes será suficiente si primero en ustedes el nivel de conciencia no se eleva en cuanto a la necesidad de hacerlo. Eso es como la ofrenda. Yo no te gano nada de decirte que la ofrenda abre la ventana de los cielos, que la cierran, que tú pactas. No sirve si el nivel del tesoro que tú estás edificando en ti no se te ha revelado. Si el valor del tesoro de lo que nosotros tenemos no se ha revelado, no sirve. Entonces nosotros como padres espirituales de nuestros hijos, que en nosotros reside la semilla que ellos lo van a llevar a que ellos conciban y que mañana den a luz. Yo le oro a Dios a diario y le puedo preguntar a ella, le oro a Dios cada vez que lo hacemos juntos, que ella mañana ame la vida de Dios. Que mañana el primer hijo que tenga ella no sea que salió embarazada a menor de edad, sino que concibió la vida de Dios. Que es el orgullo de que nosotros como padres hoy estamos demandando que nuestros hijos conciban, que el primer hijo que tengan nuestros hijos, que conciban la vida de Dios. Porque a veces nos enorgullecemos de que nuestros hijos concibieron que son trabajadores como nosotros. Nos llenamos de orgullo de que mi hijo es panadero como yo soy, o que es abogado como yo soy. Pero ¿cómo Dios va a darnos la vida a nosotros de que el orgullo de nosotros venga? No porque mi hijo es un buen trabajador, y sí, quisiéramos también, pero no. Sino porque mi hijo concibió la vida que Dios tenía, porque Dios permitió que yo pudiera modelarle un modelo de fe no fingida. Y ese modelo de fe no fingida hizo que el primer hijo que ella tuviera fue la vida de Dios. ¿Cuántos de nosotros? Ese padre espiritual que alimenta con el pan de vida y pone el hijo a ayunar de la muerte, a ayunar de la vida. No le prohíbas a tus hijos qué cosas deben hacer y no ser. Prohíbetela tú primero y que ellos no te vean a ti consumiéndola. Prohíbetela tú, ayuna tú primero de las tinieblas, y que cuando ellos vean que tú no consumes tiniebla, entonces ellos verán en ti un modelo. Finalizo con esto. Ayer decía yo que muchos de nosotros aconsejamos a nuestros hijos diciéndole: mira
no te dejes influenciar en el colegio. ¿Quién ha dado ese consejo? No te dejes influenciar en el colegio. Muchos de nosotros son los que le decimos a nuestros hijos: no te dejes influenciar. Y está bien, pero ¿quién le ha dicho a su hijo: mira, yo te encomiendo hoy que vayas al colegio a influenciar? Porque queremos generar vacunas para que no se infecten, pero también tenemos que entender que nuestros hijos tienen que ir a infectar a otros. Pero tenemos que garantizar que en ellos esté la vida, para que la infección de vida y no una enfermedad. La Biblia dice que como flechas en manos de un guerrero son los hijos. Y así como en la época romana, las flechas a los dardos le ponían fuego para que cuando lanzara, el lugar donde cayera creara un incendio. Yo oro a Dios que Dios nos dé la sabiduría a los padres, de que podamos edificar y formar hijos conforme a su diseño, para que cuando mandemos a nuestros hijos al colegio, a los trabajos, al deporte, sean flechas que produzcan incendio. Y que la gente diga: yo sembré la vida. Cuando mandamos esa flecha, nos ahorramos los recursos de tener que ir nosotros, sino que enviamos. Que el Señor nos permita a nosotros enviar a sus hijos como flechas. Y así como dije el Día de la Madre, yo, más que querer resaltar a los padres a nivel de honra, yo no quiero que ustedes salgan por ahí contentos, sino ocupados con tareas. Y que el Señor nos permita ver qué tenemos que corregir. Porque nuestros hijos son bombas de tiempo si no lo tratamos ahora. Son bombas de tiempos. Y una de las cosas que en la batalla de Troya, uno de los que hizo que Grecia perdiera la batalla, ¿saben cuál fue? ¿Qué fue? ¿Por qué el caballo hizo que ellos perdieran la guerra? No. ¿Por qué el caballo hizo que perdieran la guerra? Porque el enemigo estaba adentro. Los hijos son bombas de tiempo. Y más daño hacen cuando explotan adentro. Cuando su explosión es adentro que la hacen, más daño hacen. Póngase ahora su pie, que quiero que oremos. Que podamos resaltar cuándo comienza la vida. Y a partir de ahí producir dos desconexiones y una conexión. Desconectarnos del padre biológico, desconectarnos del padre cultural y conectarnos al padre espiritual, que es Cristo. Señor, gracias. Gracias por la palabra que tú has depositado hoy en esta noche, en esta mañana. Permite, Señor, que esta palabra pueda ser recibida como tarea, Señor, para que nos ocupemos. Como tarea para que nos ocupemos, Señor. Y más que ocuparnos, Señor, nosotros podamos levantar modelos. Permite, Señor, que los niveles de confianza que a veces producen en nosotros distracción, no nos distraigamos, Señor, y podamos enfocarnos en los asuntos importantes, para que la verdad de Dios sea expresada en nosotros, Señor. Padre, permite que podamos entender tu diseño, Señor. Señor, gracias. Nos vamos a despedir. Permite que, sin importar hacia dónde vayamos, podamos llegar bien, Señor. En tu nombre, Señor, hemos orado. Señor, gracias. Amén y amén. Abrace a alguien, no se vaya rápido.